quiero contarles algunas pequeñas cosas. Una de las tareas que nos dejan en el seminario cuando vamos a preparar un sermón es ponerle un título, ¿verdad? Y uno de nuestros maestros decía, no inicien a redactar el sermón si no tienen un título para su sermón, porque necesitan tener un título para saber de qué van a hablar. Y aunque estamos viendo la serie de Marcos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, yo podría decir que desde el domingo pasado y 2 domingos más, incluyendo vamos a estar hablando de Jesús y los miedos. Ese sería uno de mis títulos, Jesús y el miedo. Aquí estamos, hermanos, frente a un relato de un hombre endemoniado. No es la primera vez que Jesús va a tratar con un hombre endemoniado, pero sí es la primera vez que el Señor Jesús sale de su área donde estaba trabajando. Jesús había estado mucho tiempo, como lo dice el Evangelio de Marcos, en la orilla. El domingo pasado vimos al Señor Jesús atravesar el lago. Yo pensaba el domingo pasado, ¿cuál era la urgencia de Jesús? ¿Por qué no se esperó a la mañana? ¿Por qué tuvo Jesús que meterse en la barca y cruzar el lago en la noche? ¿Ese era el itinerario normal? La respuesta es no. La mayoría de la gente prefería viajar en la mañana porque había menos posibilidades de que si hubiese algún peligro naufragaran. Pero en la noche, hermanos, pues sí es complicado. No sé si han estado en el mar en la noche, hermanos, pero no se ve nada. Nada más oye uno el ruido y el movimiento, pero no se ve nada. Así que Jesús llega del otro lado del lago y podemos deducir nosotros cuál era su urgencia. Inmediatamente que Jesús llega al otro lado, se encuentra con un hombre que, según el relato, está poseído por un espíritu maligno. Y este hombre, en cuanto ve a Jesús, hermanos, corre hacia donde está él. Corre y aparentemente, hermanos, de acuerdo a lo que dice esta porción de la Escritura, aparentemente se le va a acercar a Jesús en un acto de sumisión. En la versión que leímos dice el versículo 2, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo, y se arrodilló y le suplicó al Señor Jesús. Entonces podemos ver aquí que aparentemente este espíritu inmundo reconoce a Jesús como Señor y se va a poner a su disposición. Este hombre, hermanos, que estamos viendo aquí, es un hombre oprimido, ¿sí? Pero es un hombre que tiene una doble opresión. No sé si ustedes pusieron atención al relato, pero está doblemente oprimido este hombre. Primero, es oprimido por los demonios, hermanos, ¿sí? Los demonios que están en él lo tienen oprimido. Pero en segundo lugar, hermanos, también la gente de alrededor lo tiene oprimido. No solamente el mal, también sus conciudadanos, sus amigos lo tienen oprimido. Y yo pensaba en esto mientras preparaba el sermón y decía, es mentira que la sociedad tolere el mal, hermanos. Es mentira. Vean ustedes, hermanos, a la gente que llamamos alcohólicos. La sociedad no los tolera, hermanos. Si hay un borrachito en la calle haciendo escándalo, desnudándose, la gente va a llamar a la policía para que se lo lleven. Si hay una persona que abusa de drogas, si está drogado en la calle, haciendo sombra ahí como que está peleando, la gente va a llamar a las autoridades. Es mentira, hermanos, que la sociedad, que los seres humanos toleremos la maldad. Nos hacen creer que sí, hermanos. Por eso antes, hace algunos años, teníamos tantos comerciales en la televisión de alcohol y de tabaco. No sé si se acuerdan de esos comerciales de la cerveza Corona, ¿verdad? Que era como una playa, ¿verdad? Y no hablaba nadie, solamente era una playa y la gente estaba tranquila.
Parece que el mundo acepta bien la maldad, el pecado, pero la realidad, hermanos, es que no. Al igual que en nuestros tiempos, en ese entonces, el endemoniado también estaba apartado. Ya no vivía en la sociedad, hermanos. Ya no vivía con su familia, ya no vivía con sus amigos. Vivía en un sepulcro. Y en ese sepulcro también estaba atado. Cuando nosotros vemos a alguien que está encadenado a los poderes del mal, hermanos, pensamos que está ahí por gusto, pensamos que está ahí porque quiere. Y muchas veces así nos lo dicen. Él va a dejar de tomar cuando él quiera, nos dicen la gente, ¿no? Si no deja de tomar ahorita es porque no quiere. Si no deja de ser un golpeador es porque no quiere. Pero este relato, hermanos, nos dice que este hombre estaba encadenado por los poderes de Satanás, pero también por el rechazo de su sociedad, que no permitía, hermanos, que una persona poseída estuviera cerca de ellos. Todos los vicios, todos los males de nuestra sociedad, hermanos, nos marginan, no nos permiten vivir de manera adecuada con nuestros compañeros de la sociedad. Este demonio, hermanos, que tiene aprisionado a esta persona, curiosamente, hermanos, es el mismo demonio que los suelta de sus cadenas. ¿Se dan cuenta? Este demonio tiene oprimido a esta persona, pero cuando la gente de su sociedad quiere llegar a atraparlo, ponerle cadenas, ponerle grilletes, este demonio le da la fuerza física a esta persona para que se libere de ellas. Y así pasa con nosotros, hermanos, en nuestros tiempos. El mismo pecado es la misma fuente que hace que las personas aparentemente estén fuera de nuestra opresión. Hace algunos años, podríamos decir hace unos 20 años, no se escuchaba en la sociedad que el movimiento LGTB fuera tan fuerte. ¿Sí? El movimiento de la homosexualidad. Pero de un tiempo para acá, aparentemente, hermanos, hubo una liberación. Aparentemente ahora estas personas ya pudieron salir de la opresión en las que la sociedad lo tenía. Si eso fuera real y de verdad estas personas han sido liberadas, entonces tendríamos que ver una disminución en el caso de suicidios, una disminución en los casos de depresión y ansiedad. Tendríamos que ver una disminución en los casos de violencia, pero no es así. Todavía se siguen suicidando estas personas, todavía siguen sintiéndose tristes, ¿sí? Esta semana leía una noticia, la Academia Americana de Pediatría acaba de prohibir terminantemente que los gobiernos promuevan la liberación de los adolescentes y niños que quieren hacer un cambio de sexo. Lo acaba de prohibir la Academia de Pediatría, que no lo promuevan, dice. Y entonces supongo yo que esto va a levantar un montón de protestas donde nos van a acusar a los pediatras también de ser homofóbicos. Si en verdad, hermanos, el movimiento trajera liberación a las personas, no tendrían por qué seguirse sintiendo oprimidos. Pero lo siguen haciendo. Al igual que este hombre. Si en verdad este demonio le daba libertad de las cadenas, este hombre debió haber sido libre desde hace mucho tiempo y debió haber podido regresar con su familia y amigos. Pero no podía. No podía porque seguía siendo sometido por la fuerza. Si no era por su sociedad, era sometido a la fuerza por el demonio. Y esta persona no podía ser libre. Dice el versículo 4 que nadie podía dominarlo, pero yo pienso que aquí hay una especie de ironía. Nadie podía dominarlo excepto el demonio.
Aunque este espíritu, hermanos, este espíritu maligno parece venir y reconocer la autoridad de Jesús, lo cierto, hermanos, es que este espíritu sigue viniendo con violencia hacia Jesús. Este hombre lo único que conoce es la violencia del espíritu maligno y la violencia de sus vecinos. Y así lo hace cuando se acerca a Jesús, se acerca con violencia, le está gritando y le busca imponerse a Jesús. Le dice, te conjuro por Dios, como si Jesús tuviera alguna fórmula para que esta persona la atrapara. Te conjuro por Dios, que me dejes en paz, que no me molestes, le dice. No me expulses de esta región. Este espíritu viene y le quiere dar órdenes a Jesús. No sé, hermanos, si ustedes han tenido la oportunidad de platicar con alguna persona que ha sido herida por el pecado, con alguna persona que ha estado atada por el pecado. Pero cuando se acerca uno a platicar con ellos y tan siquiera, decimos acá, mencionamos el nombre de Jesús, parece como que se transforma, ¿verdad? A mí no me hables de eso, ni me hables de la iglesia, porque a mí en una iglesia me hicieron esto, a mí en una iglesia me hicieron lo otro. Una chica con la que platicábamos en uno de los eventos evangelísticos que hacíamos, nos decía que solamente una vez fue a la iglesia, y esa vez el pastor que estaba predicando la vio y dijo, a ver muchachos de la iglesia, no sean como ella, que está toda tatuada. Fue lo único que le dijo ese pastor y fue la última vez que esta chica fue a la iglesia. Así que cuando una persona atormentada por el mal se acerca a Jesús, tanto ayer como hoy, hermanos, sigue reaccionando de una manera violenta. ¿Y qué esperaríamos de Jesús, hermanos? ¿Que Jesús también confrontara con violencia? ¿Que Jesús también empezara a decir, pues mira Legión, lo que pasa es que no has reconocido la soberanía de Dios, Legión. Por eso no te puedes arrepentir, no te puedo perdonar, porque no has reconocido la soberanía de Dios. O que Jesús le dijera, primero tienes que reconocer que eres pecador, que andas mal, después vas a llevar esta serie de lecciones de discipulado, Legión, y cuando las termines podremos hablar de tu liberación. ¿Sí? Pero Jesús no hace eso, hermanos. Parece ser, hermanos, que el demonio es el que toma el control de la conversación, porque dice el versículo 6, que cuando vio a Jesús, corrió a lo lejos y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Parece que él, el demonio, es el que tomó la iniciativa. Pero no es cierto, hermanos, porque el versículo 8 nos va a decir que este hombre le dijo eso porque Jesús ya le había dicho antes, sal de ese cuerpo. Jesús no tuvo que llegar gritando, hermanos. Jesús no le dijo a sus discípulos, agárrenme, lo voy a exorcizar. Jesús, con su sola palabra, le había dicho a esta persona que quedaba libre. ¿Cómo somos los cristianos, hermanos? ¿Nos parecemos a Jesús o nos parecemos a los gadarenos, la gente de esa región? ¿Cómo Jesús, bajándose de la barca, reconoció a este hombre poseído por el pecado, por el mal? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué vio? ¿Los cristianos vemos, hermanos? ¿O solo juzgamos? Cuando Jesús lo ve, el versículo 8 dice que lo había liberado, que le había dicho al demonio que se fuera. ¿Qué pudo haber visto Jesús en este hombre? El pecado deja señales visibles, hermanos. Más adelante en este relato vamos a darnos cuenta que este hombre estaba desnudo, pero por lo que nos cuenta los primeros versículos, estaba gritando, se estaba golpeando, se estaba haciendo daño a sí mismo y estaba viviendo en una zona donde no debe vivir una persona, vivía en sepulcros. Qué facilidad tenía Jesús, hermanos, para reconocer las marcas que deja el pecado. Y qué difícil es para nosotros los cristianos ver esas marcas,
Porque inmediatamente, hermanos, que nosotros vemos a alguna persona en situación de pecado, lo primero que queremos decirle es: enmienda tu vida. Ya deja de tomar, ya deja de drogarte, ya deja la pornografía, deja de ser infiel a tu esposa. Pero no vemos las marcas que el pecado ha dejado en esa persona. No vamos a la raíz del problema, hermanos. Queremos que estas personas, atormentadas por un poder maligno, de la noche a la mañana cambien. Queremos, al igual que la gente de ahí, marginarlos un poquito, ¿sí? O mucho, que no estén cerca de nuestros hijos, que no estén cerca de nuestra familia, y que si se puede, que dejen su pasado. Pero Jesús le ofrece libertad a este hombre. Abiertamente y sin rodeos, el Señor Jesús le ha dicho a este hombre que lo va a liberar. Este hombre había sido intentado ser dominado por la gente de su sociedad, por la fuerza. Las cadenas y los grilletes son sinónimo, hermanos, de aprisionar, de querer contener. Pero Jesús, con su sola palabra, hermanos, le dio libertad. Y quisiera, hermanos, que como cristianos del Buen Pastor podamos seguir el ejemplo de Jesús. A veces, hermanos, creemos que la lectura bíblica, así como la leemos, nos está describiendo algún tipo de hechizo, ¿verdad? Que Jesús necesitaba conocer el nombre de ese demonio. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Para que después entonces Jesús dijera: bueno, entonces Legión, yo de aquí te saco y te someto y te ato, ¿verdad? Algunas veces cuando los hermanos están orando por alguien que está poseído por por un espíritu maligno, a veces los hermanos quieren seguir esta fórmula, ¿verdad? Como si fuera una fórmula mágica, y dicen: no se ha liberado porque no le hemos preguntado su nombre. Entonces ahí andan los hermanos: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y el demonio se ríe de nosotros, ¿verdad? Pensando que Jesús quería saber su nombre para poder expulsarlo. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que es la pregunta más básica para establecer comunicación con una persona? ¿No les parece que es preguntar su nombre? Si llegan a un lugar, hermanos, y no conocen a nadie, empiezan la conversación: ¿tienes hijos? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Es la primera pregunta, para que, conociendo el nombre de la otra persona, podamos establecer una comunicación. Y esa es la intención de Jesús, hermanos: establecer comunicación en el plano más básico. Jesús quiere establecer una comunicación con la gente que está dominada por el pecado. ¿Sí? Jesús no le dijo a este hombre: ¿cuándo empezaste a notar que estabas poseído? ¿Sí? ¿Te poseyó la legión completa o primero te poseyó uno y después te fueron poseyendo los demás? ¿Cuál fue tu primer vicio? ¿En qué caíste primero? ¿En las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad sexual? No. ¿Cómo te llamas? Jesús quiere conocer a su creación. Jesús quiere establecer una comunicación con las personas sometidas por el pecado. No es, hermanos, casualidad que Jesús, después de haber establecido esta comunicación con esta persona, empiece ya con el proceso de liberación de este hombre. Algunos autores han dicho que Jesús le preguntó su nombre porque la primera vez que le dijo que se fuera no se fue, entonces la segunda, cuando ya le dijo Legión, ahora sí lo podía correr. Pero el texto bíblico no nos da oportunidad para llegar a esa conclusión, hermanos. Además, tendríamos entonces que ver a Jesús y al mal como si fueran iguales, como si están igualados en poder. Y sabemos muy bien, hermanos, que eso no es así, que el maligno y todos sus poderes están sometidos por el Señor.
desde hace mucho tiempo. En ningún momento, hermanos, durante todo este relato nos va a quedar duda de la autoridad de Jesús. El versículo 10 nos dice que los demonios le suplicaban, y el versículo 11 nos vuelve a decir lo mismo. Los demonios le rogaban. O sea, Jesús siempre ha tenido el control. Que le esté preguntando su nombre a esta persona no es porque no podía sacarlo, es porque estaba intentando establecer comunicación con él. Es clara entonces la liberación que Jesús va a realizar en este hombre. Hay un diálogo entre Jesús y estos demonios. Estos demonios le piden a Jesús que lo envíe a un hato de cerdos que anda por ahí dando vueltas. Algunas interpretaciones que he leído y he escuchado de esto, dice que Jesús quería demostrarle a la gente de ahí que habían puesto todas sus esperanzas en el dinero, porque habían muchos cerdos. Algunos dicen también que Jesús lo que quería era demostrarle a las personas que a él le importa más el ser humano que los animales. No me siento tan convencido por esas explicaciones. Puedo decir algo que leí también y me parece interesante. El demonio dijo llamarse Legión, y Legión, hermanos, eran 6,000 soldados, ¿sí? Si había 2,000 cerdos y los demonios querían irse a los cerdos, ¿de a cuántos se fueron? De a 3 por cerdo, ¿verdad? Imagínense, hermanos, ¿qué hicieron estos cerdos si solo tenían 3 demonios? ¿Vieron qué pasó con ellos? Se despeñaron, se aventaron al mar y se despeñaron. 3 demonios tenía cada uno y fue suficiente para despeñarse y matarse. ¿Qué le esperaba, hermanos, a este hombre que tenía los 6,000 él solo dentro de sí? Destrucción. Para mí, hermanos, que el Señor Jesús quiere mostrarnos de una manera visible y objetiva el poder del pecado sobre nuestras vidas. Quiere mostrarnos la violencia que el pecado hace en un ser humano. Había testigos, eran los discípulos, pero hay otros actores de este relato que no habíamos visto, y son los que cuidan los cerdos. Ellos están ahí viendo. También están viendo lo que está pasando. Alguien tenía que darle testimonio a la gente de la ciudad lo que habían visto con los cerdos. Si cada cerdito tenía 3 demonios nada más, y con eso bastó para que se fueran al despeñadero, hermanos, pobre de este hombre que tenía los 6,000 adentro. Creo que debió haber despertado una gran compasión, y creo que eso debería despertar en nosotros. Cuando vemos a una persona presa del pecado, debe despertar compasión en nosotros, porque su vida está sometida a la violencia del pecado, a la destrucción. Y si esa persona no tiene un encuentro con Jesús, su destino es igual que el de esta manada de cerdos: despeñarse. Me parece curioso, hermanos, que estos cerdos, estos demonios, hayan elegido el mar como su destino final. Porque les decía el domingo pasado, en el mar se creía que vivían todos los demonios. Y el relato previo a esto, hermanos, es que Jesús también tiene control sobre el mal. Así que si estos demonios creyeron que yéndose al mar, juntándose con los otros que vivían ahí, podían regresar para contraatacar, el narrador Marcos nos dice no, porque Jesús también tiene control sobre el mar. Hay un contraste marcado, hermanos, entre la naturaleza de los demonios y Jesús. Jesús también es Señor, amén. Amén. Estos demonios eran señores, eran la legión que controlaba a este hombre. Pero hay un contraste marcado entre la naturaleza de Jesús y los demonios. Estos demonios y la gente de ahí
ejercían control sobre este endemoniado por medio de la violencia, por medio de la fuerza bruta, por medio de marginarlo. Pero Jesús, hermanos, sin usar violencia, únicamente con su palabra y estableciendo comunicación, hace que esta persona tenga un cambio radical en su naturaleza. No lo tuvo que forzar, engrilletar, encadenar. Le rompió las cadenas, hermanos. Pero ahora este hombre sí probó la verdadera libertad. Amén. La verdadera libertad viene de parte de Jesús, hermanos, no de parte de nuestras normas. No viene de parte de un conjunto de ideas que nosotros mismos nos hemos puesto. Les decía hoy en la mañana en la escuela dominical, la gente del exilio dijo: ya no queremos que nos vuelva a pasar esto. A ver, pónganse a estudiar la ley. ¿En qué la quebramos? Y decían, caminábamos 4,000 pasos en el día de reposo, a lo mejor eso es, no, bájale a 1,000. La gente que se fue al exilio nunca comprendió, hermanos, qué es lo que habían hecho. Intentaron ponerse un montón de normas para ver si así no rompían el pacto con Dios. Y estaban encadenados también. La liberación de Jesús es una liberación plena, una liberación verdadera. ¿Y en qué podemos ver el miedo? Les decía hace un momento cuando empezábamos, veo miedo en este relato también. La gente que llega, los que cuidan los puercos, los que cuidan los cerdos, salen corriendo despavoridos y le cuentan a las personas. Cuando las personas vienen, hermanos, también tienen miedo. ¿Sí? ¿De qué tienen miedo? ¿Se han preguntado de qué tenían miedo? Igual, posturas. Algunos dicen, tenía miedo de que Jesús les había quitado sus propiedades. Tenían miedo de que Jesús los iba a obligar a ser pobres, ¿no? Porque pues ya no tenían sus cerditos. Pero si leemos el texto con detenimiento, el miedo de estos hombres de la ciudad de Gadara ocurre o empiezan a sentir miedo cuando ven al hombre transformado. No dice que les dio miedo sus cerditos, no dice que les dio miedo quedarse sin dinero. Les dio miedo ver al hombre transformado. Si tienen ahí su Biblia a la mano, lean. Y dice, viene Jesús y ven que el que había sido atormentado, versículo 13, el que había sido atormentado del demonio y el que había tenido la legión, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y ahí aparece la frase, y tuvieron miedo. El temor de estas personas, hermanos, ocurre porque vieron la transformación de un hombre maltratado por el pecado, sometido por el pecado, y por ellos mismos lo ven ahora cambiar. Y lo que no pueden identificar, hermanos, es cómo le hizo Jesús. Y por eso tienen miedo. Y por eso en las iglesias hay miedo, hermanos, a querer confiar en Jesús. Por eso en las iglesias nos gusta enseñar que caminemos así. No te muevas ni para acá porque te puedes pedir para otro lado. Pero si alguien, hermanos, hizo una transformación que no incluyó el cronograma que nosotros habíamos trazado, entonces nos da miedo, porque no sabemos cómo le hizo. Al igual que los discípulos en la tormenta, hermanos. ¿Quién es este?, dicen los discípulos. Así esta gente tiene miedo, porque saben que este hombre ha sido transformado de verdad. Está vestido, está sentado. ¿Cómo estaba antes? Dando vueltas en los sepulcros, golpeándose, desnudo. Pero ahora está sentado, vestido. Y creo que lo más importante para mí de esta frase es, y en su sano juicio. Cuando el pecado ha sido erradicado de nuestras vidas por el poder de Jesucristo, hermanos, las personas tienen un cambio radical. Un hermano Mario, me contaba que las primeras veces que llegó a una reunión de células
de matrimonios, decía, yo no voy a orar, decía el hermano Mario, yo no voy a orar, porque seguro cuando oramos le echan algo a nuestras aguas. Y por eso este hermano, o sea, el hermano Adrián, es así tan tranquilo, dice. No, algo tiene este hermano en su vida que es tan tranquilo. Seguro es algo que le echan a nuestras aguas. Y así parece ser nosotros, ¿va? No, está mintiendo, no ha cambiado realmente, está fingiendo, no puede ser nuevo si yo lo conocí como era antes. Y eso le pasó a mi hermano Mario, cuando el Señor entró a su vida y llegaban las personas con las que antes convivía y lo veían diferente, decían, te damos 6 meses para que vuelvas otra vez. Y por la gracia de Dios no ha tenido ninguna recaída de ese tipo. Las personas no confían en los cambios que opera Jesús y tienen miedo. Pero la iglesia no debería ser así, hermanos. Los verdaderos discípulos de Cristo no deberíamos preguntarnos, ¿quién es este? ¿Cómo le hace Jesús? Porque nosotros sabemos de dónde viene su autoridad. Finalmente, hermanos, vemos el punto clave de este sermón. Este hombre, hermanos, que antes estaba en la zona de muerte, ahora está cerca de la fuente de vida. ¿No? ¿Qué les parece? Estando en sepulcros, ahí era su vida, los sepulcros, ahora está sentado al lado del dador de vida. Cualquiera que viene a mí y toma de esta agua, no tendrá sed jamás, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Es la promesa de Jesús, vida eterna. Y este hombre que estaba en sepulcros, atormentado por demonios, ahora está cerca del dador de vida. Y él no duda, hermanos, no duda en ser un discípulo. Le dice a Jesús, déjame ir contigo. Antes de ser transformado por Jesús, ¿qué le rogaba? No me eches, no me vayas a mandar fuera de esta región, le decía el demonio que lo tenía dominado. Pero era él el que hablaba. No me eches de aquí, no me hagas un cambio. Pero en cuanto Jesús opera el cambio en su vida, hermanos, este hombre está dispuesto a ir con Jesús a donde él vaya. Algo que ni sus propios discípulos que él había escogido hasta este momento han demostrado en la narrativa. El cambio transformador de Cristo es el que nos permite que nosotros nos convirtamos en discípulos verdaderos. No es cuánto tiempo nosotros podemos estar en la iglesia, hermanos. Es el cambio transformador de Cristo. Parece increíble que Jesús no lo acepte. Parece increíble que Jesús no esté dispuesto a que este hombre venga con él. Y lo que le dice a este hombre es, ve a los demás, anuncia y diles lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión por ti. ¿Qué vieron ustedes, hermanos, en este relato? ¿Vieron un exorcismo? ¿Eso es lo que vieron? Porque Jesús le está diciendo a este hombre, lo que viste en esta liberación es lo que el Señor ha hecho por ti y cómo tiene compasión de ti. La iglesia debe ser así, hermanos, compasiva. No hay ningún estilo de vida, hermanos, que la iglesia pueda decir, quien tenga ese estilo de vida no recibe el perdón de Dios. Porque 6,000 demonios controlando a un ser humano no fueron impedimento para que el Señor hiciera algo por esa persona y para que el Señor tuviera compasión de esa persona. Si 6,000 demonios, hermanos, no le hacen a Jesús que Él deje de tener compasión por las personas, ¿quiénes somos nosotros, la iglesia de hoy, para decir, este estilo de vida nosotros no tendremos compasión de él? Este hombre, que es el primer discípulo convertido de Jesús, según el relato, se fue a predicar. Tal vez nosotros no notemos mucho los cambios, ¿verdad? Pero la palabra original que Jesús le dice es que vaya y hable con la gente de su casa. Pero lo que dice el relato, donde dice que estaba proclamando, dice que él estaba predicando. La palabra que se usa ahí es predicar.
Es el primer evangelista de los discípulos de Jesús. Y no solamente fue a su ciudad, hermanos, no solamente se quedó en Gadara, fue a Decápolis. Decápolis es un nombre compuesto, ¿verdad? Que habla de 10 ciudades, en una zona, una región. Después de la transformación de Cristo, este hombre decide ir y predicar. No solo a donde Cristo lo mandó, ve a tu familia y a los tuyos, sino va a todo alrededor. Nosotros creemos que la iglesia y el evangelismo empezó hasta después del aposento alto. Estamos equivocados, hermanos. Por eso la semilla, hermanos, no respeta lógica. ¿Se acuerdan de ese sermón? La semilla no respeta lógica. Dios obra como Él quiere. Y Él da la transformación cuando Él quiere, no cuando nosotros lo forzamos. ¿Quiénes somos nosotros esta mañana, hermanos? ¿Quiénes somos? ¿Somos de los que encadenan y oprimen? ¿La iglesia se ha especializado en eso, encadenar y oprimir? ¿O la iglesia se ha dedicado a liberar? Tenemos un problema en nuestras iglesias si únicamente nos hemos dedicado a oprimir y a encadenar a las personas, hermanos. Formar parte de la comunidad de Cristo, hermanos, se tiene que sentir como este hombre, en su sano juicio. Hay personas que aún estando dentro de la iglesia se sienten atormentados por su pasado, porque alguien les dijo que Dios nunca los iba a perdonar por eso que habían hecho. Para ellos también hoy hay liberación. Para aquellos hermanos que todavía se atormentan por algo que hicieron en su pasado, a pesar de estar en la comunidad de Cristo, hoy el Señor les dice, sean libres. Para aquellas personas que están batallando con algún ser querido encadenado por algún vicio, hermanos, tengan confianza que el Señor puede actuar sobre de ellos. Y para nosotros como iglesia, hermanos, nuestro llamado es tener compasión por todas las personas y llevarles la gracia del reino de los cielos hacia donde ellos están. Ese ha sido el mensaje recurrente de Jesús, el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que la iglesia lleve el reino de los cielos, la gracia, pero lo lleve con una cadena y con un grillete en la otra mano? El único que puede liberar a esas personas de las cadenas, hermanos, es el Señor Jesús. Nosotros solamente tenemos que llevar el mensaje y el Señor Jesús hará el trabajo de liberarlos. No somos nosotros los que llevamos las cadenas para que esa persona se vea más o menos bien, que pueda venir a la iglesia. No, llevemos el mensaje de salvación. Jesús le dice, ve y diles lo que ha hecho por ti y cómo el Señor ha tenido compasión de ti. Nos pongamos de pie, hermanos, para despedirnos.